Pérez. Katy, hola. Rosemary, ¿cómo estás? Almonte, ¿cómo estás? Estoy poniendo el nombre. Personas físicas, comerciantes. Los Estoy poniendo el nombre del tema para fijarlo y pasar a iniciar. Estamos esperando que ya se conecte el doctor Roberto Martínez. Martínez Torres. Este es un tema muy interesante. Quiero darle la bienvenida a todos, agradecerles por el seguimiento que le han estado dando a esta serie de conversatorios que estamos realizando. Muy agradecido por el respaldo que ustedes nos han brindado en estas 3-4 semanas. Esperamos que todo lo que hemos estado mostrando sea de múltiple provecho para todos ustedes. Sabemos que la situación actual no nos permite estar de forma presencial a muchos en nuestras áreas de trabajo, ni siquiera visitar a nuestros familiares. Sin embargo, entendemos que esto llegará el momento en que va a pasar, como muchas de las otras crisis. Nuestra recomendación es que tomen todas las medidas de prevención, de cuidado, de higiene y seguir todos los protocolos que el Ministerio de Salud Pública, que es el organismo oficial, ha estado mandando. Hay mucha especulación. Me escuchan, ¿verdad? Pienso que la gente a veces nos desesperamos, pero todo es un proceso. Hay mucha gente que le ha sacado provecho a esto. Hay muchas personas que se han capacitado más después en medio de esta crisis. Hay muchas personas que han surgido nuevas iniciativas. De hecho, la escuela tiene 2 años, pero la iniciativa de los live surgió en medio de la crisis, y de los podcasts también, que lanzamos un podcast semanal. En fin, esta semana hemos tenido conversatorios interesantes, como todos los anteriores. A medida que va pasando el tiempo, hemos visto cómo mucha gente se ha sumado y hemos crecido. De verdad que muy complacido de que todos ustedes estén ahí. Hoy vamos a tocar un tema que es de mucho interés para el sector empresarial, comercial, MIPYME, todo aquel que tiene una empresa constituida de manera legal, todo aquel que es comerciante. Vamos a hablar un poquito de la ley 141.15, que tiene que ver con lo que es la reestructuración y liquidación de empresas, personas físicas y comerciantes, y cómo utilizarla en medio de la crisis. Cómo se puede convertir esta ley en una herramienta en medio de la crisis para esto, y ya debe estar entrando por ahí al Instagram. Para esto vamos a conversar con el doctor Roberto Martínez Torres, quien es abogado, presidente de la firma RMT y Asociados Consultores Legales.
pasado presidente de la Cámara de Comercio y Producción de La Romana, es vicepresidente de la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio, actual vicepresidente del clúster turístico La Romana Valladolid, miembro de la Asociación de Tenis. Si empezamos a decir docente, universitario, si empezamos a empezar a comentar todas las generales de Roberto, no, como la mayoría que han transitado por este escenario, tendríamos que agotar un gran tiempo para poder citar todo lo que Roberto, todas las áreas en las que Roberto se ha formado. Es comunicador, trabaja o forma parte del staff de Cara al Pueblo, un instrumento de comunicación que se transmite por Amor FM del Grupo Micheli. En definitiva, nosotros esperamos que cada uno de ustedes hagan preguntas, participen para despejar las dudas. Creemos que se van a despejar bastantes dudas porque hay muchas empresas que están cerradas y que no tienen la menor idea de cómo van a salir nuevamente por el tema de la liquidez, no saben qué decisión estratégica o de negocios tomar. Creo que esta es una oportunidad para que ustedes puedan básicamente acceder a conocer sobre esta ley que tiene ya unos años. Esta ley fue básicamente en el año 2015, que busca básicamente crear, vamos a ver si Roberto entra. Rosemary, ayúdalo por favor, vamos a ver. Roberto Martínez Torres, R95 Martínez. Ahí está, Roberto. Vamos a ver. Entonces, esta ley, básicamente lo que hace que las disposiciones que contiene la ley busque un punto intermedio para poder reestructurar todo su proceso operativo. En fin, creo que con esta ley muchas personas van a determinar si podrán liquidar su empresa, si podrán llegar a acuerdos. Ahora sí entró Roberto con sus deudores y aquí le invito. Esta ley le permite a las personas que no pueden honrar de manera... Mire el teléfono, por favor, Roberto. Tiene que mirarlo. Puedan honrar los compromisos. Entonces, hay una serie de temas que Roberto va a tocar con nosotros. Le damos la bienvenida a Roberto Martínez para que mucha gente, Francesco, buenas tardes, empiece a hacer sobre todo preguntas. Yo hice una introducción tuya, Roberto. Bienvenidos a la serie de live que estamos realizando. Este es un tema muy interesante, como decía, que hay muchas empresas que tienen puertas cerradas y tienen compromisos contraídos. Entonces mucha gente todavía no sabe de qué manera va a iniciar sus operaciones y la operación, en fin, para eso creo que tú nos vas a arrojar luz. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Teo. Un placer estar contigo y en Magna y en el mundo a través de este medio inteligente de comunicación. Gracias de todo corazón por invitarme. Yo sé que tú tienes una audiencia bien importante a nivel nacional e internacional. Se está sumando mucha gente. Roberto, le decía a la gente de que eres docente, eres abogado, que tomaste turnos de principalía a nivel nacional a través de Fedocámaras, cuando fuiste presidente por 2 años de la Cámara de Comercio y Producción de La Romana. De hecho, Magna, el acuerdo interinstitucional logrado con Magna fue precisamente en uno de estos años. Carlos, presidente de la Cámara de Comercio, fue gracias al soporte de tu presidencia y del director ejecutivo Ramón Vera, que se ha mantenido ahí, igual, dentro de la Cámara de Comercio. En fin, Roberto, el clúster
mucha gente tiene dudas, Roberto. Y tú me decías de que, y planteabas de que esta ley, la 141.15, se convierte en una herramienta de apoyo para las situaciones que actualmente están teniendo el sector comercial y empresarial del país. Mira, el futuro no existe. Esa es una de mis grandes afirmaciones en la vida. Pero siempre es importante verificar hacia adelante las cosas que pueden suceder. Nosotros hace 2 meses, ni siquiera al hombre que nosotros entendemos más informado de la tierra, le decían que íbamos a estar como estamos ahora mismo. Al presidente de los Estados Unidos le decían, lo sentaban en una silla y le decían, en mayo, en abril, vamos a estar de tal forma, a nivel mundial, en términos económicos y en términos de salud, etcétera. Y lo más probable es que lo tomara como un chiste. Quizá no lo creyera, o quizá pudiera tomar previsiones muy leves, porque el impacto de esto es único. Es un impacto que realmente nadie lo esperaba. En la República Dominicana, el estancamiento económico, vamos a llamarlo así, producto de la pandemia, es una realidad. Por eso no voy a hablar del futuro, sino que voy a hablar del presente. Y construyendo un presente, tomando previsiones en el presente, es que nosotros podemos hacia adelante guiarnos de cómo vamos a manejar el tema empresarial. Primero que nada, quiero dejar establecido que la ley 141-15, que se promulgó en agosto del 2015, es una ley moderna, vamos a llamarlo así. Es una ley sumamente moderna, a la cual inclusive se le dio lo que los abogados llamamos una vacation legge, que después que se promulgó no entró en vigencia sino hasta 18 meses después, porque se necesitaba primero establecer los reglamentos y también ir adecuando la mentalidad de la gente en torno a este tipo de legislación. Lo primero que quiero hablar es sobre el tabú o, digamos, la vergüenza que significa para la gente el término quiebra. Inclusive hasta llegar a actos inimaginables como el suicidio. O sea, hay gente que la vergüenza es tan grande que una situación económica desfavorable lo lleva inclusive a cometer actos atroces, o sea, hasta contra su propia vida. Yo quiero dejar establecido que la quiebra, la bancarrota, la cesación de pago, son simple y llanamente, señores, figuras jurídicas dentro de una sociedad económica de corte capitalista progresista. En ese tenor, lo primero que quiero llevar al espíritu del comerciante y del profesional que nos ve es que nos quitemos ese caparazón que socialmente se nos creó desde pequeño, de que yo prefiero dejar de comer antes de dejar de pagar. Yo soy el hombre más serio de la bolita del mundo. O sea, ese tipo de actitud, vamos a deponerla. Miren, a los negocios se van a 2 cosas: a ganar o a perder. Otra gente pudiera decirte, bueno, también se puede ir a empatar. Eso sería trabajar para estar cansado. A los negocios se van a 2 cosas, y todo el que inicia un negocio lo inicia con el objetivo de ganar, de obtener un lucro sobre la base de su actividad económica comercial. Ahora, tu actividad económica comercial, tu progreso, tu desarrollo, no dependen única y exclusivamente de ti.
todo eso depende de una multiplicidad de factores que te rodean, sobre los cuales ni tú ni yo tenemos, bajo ningún concepto, control. Tú tienes al Estado, tú tienes a los competidores, tú tienes tú tienes inclusive el tema climatológico. Yo te voy a poner un ejemplo simple. Un promotor de actividades artísticas promueve en su agenda un concierto con el grupo X en un estadio destechado. Él sabe que está corriendo un riesgo de que una lluvia le dañe un evento de millones de pesos. Hay casos ahora recientes. Exactamente. Pero son programados para Semana Santa. Exacto. Entonces, todo eso se escapa de tu control. La vergüenza de una quiebra, yo pudiera decir, solo tú puedes asumirla como tal si es tu culpa directamente. Es decir, soy un irresponsable, he sido un mal administrador, el dinero de una cosa lo estaba utilizando para otra, y así sucesivamente. Pero en situaciones como esta, en situaciones donde el impacto es colectivo y la culpa no es tuya, o sea, sobre la base de los conceptos de que se ralentizó la economía. Cuando a ti te cerraron el negocio, tú no fuiste y lo cerraste, bajaste la puerta por tu propia voluntad. Tú bajaste la puerta porque hay una orden del gobierno de que tú tienes que bajar la puerta. Entonces, eso te va a impactar económicamente. Bien, ¿a qué aspiramos todos? Primero, si bien es cierto que los ingresos se han detenido en la mayoría de los comercios que están cerrados, también es cierto que los costos operacionales también se han reducido en una medida significativa, lo que ha creado un descenso, vamos a decir, dual. Bajo uno, bajo el otro, muchos empresarios van a quedar a la par, a los otros el déficit no va a ser tan difícil de superar, pero habrán otros que sí, que quedarán con ciertos niveles de dificultad porque tienen obligaciones económicas que tienen que solventar independientemente de que estén trabajando o no estén trabajando. Por ejemplo, eso que planteas, hay un sector que prácticamente podemos decir que todas las empresas de moda que pretendían lanzar todos sus productos de temporada primavera, todo eso no hay forma de que ellos puedan presentarlo, porque justamente la pandemia se va a extender a un tiempo en que no hay forma de mercadear eso. Entonces ahí entra lo que plantea, hay mucha gente que va a quedar a la par, otros quizás muy por debajo y otros quizás tengan que cerrar sus puertas. Obligatoriamente. Entonces, ¿en qué viene a colaborar, a cooperar en esta situación la ley 141-15? Vamos primero al nombre de la ley. Observa que el legislador le puso ley de reestructuración y puso la palabra reestructuración primero que la palabra liquidación. Ley de reestructuración y liquidación. O sea, cuando te utiliza la palabra liquidación, te la utiliza en un segundo plano. Es decir, yo voy a dividir este instrumento jurídico en dos. Mi primera intención va orientada a salvar la empresa. Que fue una de las mejores que hicieron en la ley. Sí, porque lo que se desterró, yo en eso un amigo y colega diputado, abogado y diputado a la vez, tenemos diferencias. Yo le digo que en la República Dominicana no existe ley de quiebra, como en otros países, que la ley se sigue llamando ley de quiebra, ley de bancarrota, ley de cesación de pago. O sea, hay diferentes terminologías. De hecho, nuestra ley, la 141-15, utiliza el término quiebra solamente para referirse precisamente a
porque esta ley abarca inclusive empresas extranjeras que operan en la República Dominicana. Entonces, solamente utiliza la palabra quiebra para referirse a esas empresas, porque para el lenguaje jurídico dominicano, la palabra quiebra se desterró por completo. El legislador quiere ser positivo y proactivo. Y, siendo francos, siendo honestos, esta ley tiene la tendencia, ojo, a proteger a los acreedores. Entiéndase por acreedores aquellas personas que de una forma u otra financian tus operaciones. Incluye ahí también a los trabajadores y también debes incluir al Estado Dominicano, que es uno de tus acreedores principales, porque inmediatamente a ti te asignan un RNC, tú te conviertes en un activo económico del Estado Dominicano. Entonces, dentro de ese concepto, ¿qué hace la ley? La ley, primero vamos a decir que tiene por objeto establecer mecanismos y Tenemos problemas de señal con Roberto. Creo que Roberto va a tener que moverse a un área. La ley, vamos a esperar que entre nuevamente. La ley contemplaba solamente que tú te ibas prácticamente a la quiebra de la empresa y el procedimiento establecía de que tú tenías que ir a un tribunal, básicamente, y si no tenías el dinero suficiente para poder saldar tus deudas, o sea, tú prácticamente entregabas todo, te acogías a la ley de quiebra. Vamos a ver, sí, parece que la señal, Roberto, el área de señal donde estás, parece que aquí voy nuevamente. Ahí va. Decía Roberto que la ley básicamente lo que contemplaba anteriormente es que tú te acogías a una quiebra y liquidabas y ibas a un tribunal y buscabas un liquidador y punto. Exactamente. Ese era el concepto del Código de Comercio. En esta ley, lo primero es salvar la cadena de producción. O sea, el objetivo, ok, tú dirás, bueno, la ley tiene tendencia a proteger a los acreedores. Claro, los acreedores, como te decía anteriormente, te financian las operaciones. O sea, ahora, mira lo que sucede con la cadena de acreedor, deudor, acreedor, deudor. La cadena de acreedor, deudor es simple. Si el banco X me financia una operación a mí, me la está financiando con el dinero de sus ahorrantes. Entonces, inmediatamente yo le empiece a quedar mal a ese banco también va a tener dificultad para cumplir con sus ahorrantes. Entonces ahí hay una cadena, una relación donde yo soy deudor del banco, pero el banco es deudor de sus ahorrantes. Entonces, asimismo, los ahorrantes del banco también tienen otras personas a las que le deben una retribución económica por un determinado servicio. Pagan energía eléctrica, pagan. Entonces ahí se crea un círculo de deudor, acreedor, quedando mal, y eso genera un malestar general, que es lo que pudiéramos llamar entonces una recesión económica, una economía de shock, el crash del año 1929 en los Estados Unidos, la última crisis norteamericana del 2009, la crisis bancaria de la República Dominicana, donde tú decías, bueno, ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? El dinero no estaba en la mano de nadie porque el dinero simplemente todo el mundo se le fue. Y si se me va a mí, se le va al banco. Y si se le va al banco, se le va a sus ahorrantes y se le va a sus ahorrantes. Entonces, ¿qué hace el legislador? El legislador dice, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar, primero, vamos a sacar la palabra quiebra para que la gente entienda, bueno, yo no he quebrado, yo me estoy reestructurando. Por el tema del tabú que te decía en la introducción.
Usted se está reestructurando. Y luego vamos a ver más adelante reestructuraciones importantes que se han hecho en la República Dominicana de empresas tradicionales que muchísima gente ni sabe que eso sucedió. Y ahí están operando y salvaron sus empleos, salvaron los trabajos de los empleados, salvaron sus instalaciones, salvaron sus operaciones. O sea, y ahí están y pasaron por la situación normal y jurídica de una reestructuración. Otras, simplemente se intentó, porque la idea de la ley, y por eso la ley está dividida en dos, la reestructuración es una cosa y la liquidación es, vamos a decir, el fin, la opción última, después que no se pueda hacer la reestructuración. El fin de tus operaciones comerciales. El fin de tus operaciones comerciales, que afecta en este caso a todo el mundo pierde. Ahí se genera una posición de perder. Con la reestructuración se puede generar una situación de ganar. ¿Qué hace la ley? La ley te dice, caíste en uno de los presupuestos y me voy a permitir leerlos para decirlo con las palabras de la ley. Los presupuestos para iniciar un proceso de reestructuración. Otra diferencia importante entre lo que era el sistema de quiebra del Código de Comercio y esta ley es que los acreedores no podían solicitar la quiebra directamente de su deudor. El empresario que estaba en quiebra tenía él que decir, mira, yo estoy quebrando. Entonces lo que normalmente se daba eran los desenlaces fatales o lo que yo he llamado recogida y huida. O sea, un comerciante veía que estaba tambaleando y decía, bueno, yo no voy a superar esto. Recogía todo lo que podía, agarraba a su familia, la mandaba adelante y finalmente se quedaba él solo y tenía el otro que más o menos intuirlo y decir, fulano está como quebrando, espérate, déjame meterle mano porque él me debe un dinero. Entonces, en este caso, y hay un caso que lo voy a poner de ejemplo más adelante, del Banco Hipotecario Dominicano, el BHD León, que solicitó la reestructuración de una empresa que felizmente fue reestructurada y sigue operando. Dentro de los presupuestos está el incumplimiento por más de 90 días de las obligaciones de pago. Ese es el presupuesto 1A. Incumplimiento por más de 90 días de las obligaciones de pago de una empresa o un comerciante. Si los pasivos de ese comerciante exceden su liquidez a 6 meses, o sea, tú tienes activos que aún vendiéndolo no te sostendrían durante 6 meses tus operaciones. El incumplimiento de pago a la administración tributaria, a la TCS, todo eso que son cosas públicas que se pueden verificar con facilidad. Cuando un empleador haya dejado de pagar 2 salarios de manera consecutiva a los empleados en la fecha correspondiente, recuérdate que los empleados son acreedores del empleador, lo que significa que de acuerdo a los conceptos de la ley, ellos también tienen la actitud legal de solicitar una reestructuración. ¿Por qué? Porque puede ser que un grupo de empleados diga, no, la empresa está quebrando, vemos que la cosa no va bien, vamos nosotros a solicitar la reestructuración porque nosotros queremos salvar nuestros empleos. Y nosotros sabemos que de hecho, para poder proceder debe hacerse una solicitud a un tribunal y el tribunal asignar lo que tú decías hace un momento, un verificador que vaya a hacer un levantamiento. Correcto. O sea, ahí vamos a entrar ahí. Otro de los presupuestos es cuando la administración de la empresa se oculte o quedare vacante por un periodo razonable. O sea, los administradores se van, dejan la empresa a su suerte. Cuando se ordena, en caso de ocultación o ausencia de administradores de un deudor, el cierre de los locales de la empresa o la cesión parcial o total de sus bienes.
cerré, no estoy abriendo, entonces ya eso me hace presuponer la necesidad de que los acreedores inicien el proceso. Cuando un deudor recurre a prácticas dolosas, fraudulentas, asociación de malhechores, abuso de confianza, ya ahí eso es evidente también. Cuando se comunica a los acreedores de la suspensión de pago o intención de suspensión del pago de las deudas por parte de un deudor, o sea, él mismo lo comunica. Cuando todos estos presupuestos se juntan, tú solo necesitas uno. Una vez se verifique uno de esos presupuestos, el propio deudor, es decir, el comerciante, el empresario, la empresa o la persona física que está cayendo en esa situación, entonces puede ir al tribunal de reestructuración y abrir el proceso de reestructuración. ¿Cuántos tribunales de reestructuración hay en la República Dominicana? En la República Dominicana, producto del tamaño del país y producto precisamente de que el legislador entendió que esta no iba a ser una operación ordinaria de día a día, solo se crearon dos tribunales de reestructuración. Uno está en el Distrito Nacional, que es el competente para la región este del país, Santo Domingo y parte de Samaná, y otro es para Santiago, está en Santiago, tiene su corte de apelación, está estructurado con primera instancia y corte de apelación. Tribunal ordinario. Vamos a ver entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando un acreedor o varios acreedores observan que han confluido en uno de sus deudores una de las situaciones que se verifican en el artículo 29 de la ley? Estos acreedores pueden perfectamente preparar una instancia diciéndole a un tribunal, mira, con todos los considerandos de ley, mira, tribunal, yo he visto que la empresa X está en una situación de desmejoría constante y tiene, por ejemplo, una cesación de 90 días, vamos a utilizar esa figura, un incumplimiento de más de 90 días en el pago de sus obligaciones conmigo. Mira, yo lo intimé en enero, pasó febrero, marzo, abril, no me ha pagado, lo que me induce a creer que la empresa está cayendo en una situación de bancarrota, quiebra, situación financiera difícil. Ese tribunal va a valorar en toda su extensión esa situación, lo que le están planteando esos acreedores. Ojo, nos fuimos a la figura del acreedor solicitando la reestructuración. Lo propio puede hacer el deudor. O sea, el deudor puede agarrar la intimación de pago que yo le mandé en enero y decir, bueno, mira, a mí me está yendo mal. Tengo que sincerizarme. Me está yendo mal. Yo voy a solicitar la reestructuración de mi empresa porque yo creo que puedo salvar mi empresa. Y ese es el punto, precisamente, que yo inicialmente cuando conversamos, te dije, tenemos que poner en manos de los empresarios y de las personas físicas comerciantes. Quiero que se mantenga bien claro que las personas físicas comerciantes, o sea, si usted es una persona física, usted no es un empresario que tiene una empresa, usted es una persona física. Pero realiza operaciones comerciales. Y está formalizado ante la DGI y ante la Cámara de Comercio, porque una cosa importante que la gente no sabe es la existencia del registro mercantil para personas físicas. El registro mercantil para personas físicas es lo que te da a ti la identidad como comerciante. De hecho, muchas personas, y su costo es mínimo, creo que el costo anda por los 500 pesos. 500, algo así, 500, 700 pesos. Vía anual. O sea, estamos hablando de 250 pesos al año.
Cuando tú vas, por ejemplo, para poner un ejemplo y saliendo de un chinchín del tema, a un consulado y dice, yo soy comerciante, tú vas al consulado y te dice, yo soy comerciante, te dice, deme su registro mercantil, es lo primero que te van a decir. Porque si usted es comerciante, deme la evidencia de que usted es comerciante. Sí. Entonces, te dije, tanto el acreedor como el deudor, el empresario va con esa, o el comerciante, con esa intimación de pago y se le anexa una solicitud de reestructuración porque él conoce el potencial de su empresa y dice, en este momento estamos pasando por un mal momento. El sector turístico va a pasar por un mal momento, necesariamente va a pasar por un mal momento. ¿Por qué? Porque el sector turístico es un sector que opera con volúmenes y cuando tú le digas, por ejemplo, a un transportista terrestre, mira, tú solamente puedes montar el 50% de la gente que cabe en ese vehículo. Sus costos operacionales van a ser los mismos porque él va a tener que gastar el mismo aceite, la misma gasolina y le va a tener que pagar lo mismo al conductor para transportar el 50% de los pasajeros. Entonces, él tiene dos opciones. O mantiene los precios o lo duplica para poder cubrir. Entonces, el duplicar los precios va a significar una baja de demanda necesariamente. O sea, yo no voy a ir a Valladolid porque yo no voy a pagar. Yo pagaba 200 pesos por ir a Valladolid y yo no voy a pagar 500. Entonces, ese tipo de comerciante, ¿qué puede hacer? Dice, bueno, en este momento, yo lo que voy es a solicitar una reestructuración. Mire, yo tengo este mandamiento de pago que me hicieron en enero y yo no he podido pagar. Y se le hace una explicación completa, profunda, a lo que es el tribunal de reestructuración. El tribunal lo va a evaluar. Entonces ahí, después de evaluado eso, Obviamente, Roberto, para esto debe estar figura importante del proceso. Para eso, Roberto, para esto yo entiendo que debe estar acompañado de un abogado y de alguien del área de finanzas. Sí, mira, el Ministerio de Abogado en materia comercial es obligatorio. O sea, no necesariamente el que va a solicitar la reestructuración necesita un abogado. Necesita que su contador, porque se supone que si es un comerciante, el que le está diciendo que está mal. ¿Tú sabías que normalmente el comerciante no sabe si está bien o mal? El comerciante normalmente solamente ve flujo de caja. Solamente. El que no está preparado, obviamente. Sí, pero normalmente nos está yendo bien. O sea, es la mentalidad, nos está yendo bien. Bueno, ¿pagamos la energía eléctrica? Sí. ¿Le pagamos a los empleados? Sí. ¿Pagamos el ITEVI? Sí. ¿Nos quedó algo? Sí. No está yendo bien. O sea, ese es un criterio. Sí, tú buscas y normalmente un empresario, si no es su financiero, esa persona especializada en llevar los libros, él no te puede hacer una curva de utilidades ni una proyección de decirte, bueno, me gané tanto el año pasado, limpio, me gané, el neto fueron tantos. No, simplemente te dice, me fue bien. Pero ese tipo de número inclusive ni lo quiere oír. En ocasiones ni lo quiere oír. Entonces, obviamente necesita la compañía de profesionales de las distintas áreas que se van a vincular al procedimiento, el abogado para el tema del manejo de la ley, el financiero para el tema del manejo de los números, para decir por qué estoy cayendo y también por qué yo puedo recuperarme. Eso es un trabajo interno previo que tú vas a hacer. Roberto, ¿qué mecanismo? Ok, tenemos la ley. Yo tengo un negocio de interiores, por ejemplo. Correcto. Como acá, que en la ciudad hay toda una plataforma de microempresarios. La más grande del país. El clúster más grande del país. La más grande. Quiero acogerme a la ley de reestructuración y no quiero liquidar. O sea, ¿de qué manera, y tú has estado explicando, pero cuál sería el protocolo a seguir? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo se convierte en una herramienta para mí, que soy dueño de la empresa y no quiero cerrar? Quiero buscar el mecanismo y ponías el ejemplo de BHD. ¿Qué pautas debo tomar?
Mira, lo primero es que tú tienes que reunirte con tu equipo interno y establecer la realidad de la empresa. Señores, miren, esto no va a terminar bien. Si seguimos por el camino que vamos, no vamos a terminar bien. Tenemos la herramienta de la ley 141-15 que dice que yo puedo someterme a un proceso de reestructuración en el cual yo voy a convocar a todos mis deudores, mis acreedores y decirles, señores, miren, de aquí en adelante la empresa tiene que operar sobre la base de lo que paute el tribunal a través de los consejos de una figura que se llama negociador o conciliador. Una vez se solicita la reestructuración, una vez cualquier empresa, a excepción empresas que tienen una participación con el Estado, no pueden hacerlo, los bancos no pueden hacerlo, no pueden acogerse a la ley 141, ni las empresas de bolsa de valores. A excepción son 3. Si usted no cae en ninguna de esas 3, usted es un sujeto óptimo para usted, sea una empresa formal, sea una EIRL, sea una SA, una SAS, o sea una persona física. Usted tiene vocación para usted solicitar la reestructuración de su empresa. Naturalmente, Teófilo, la reestructuración de la empresa, te repito, está sustentada sobre la base de una serie de principios, principio de celeridad, principio de conducta ética, principio de eficiencia, principio de negociación, de buena gobernabilidad y manejo económico, porque te voy a poner un ejemplo de una reestructuración por un fraude financiero de una empresa que todos conocemos, la empresa cacaotalera Muné, Chocolate Muné. Chocolate Muné se sometió a un proceso de reestructuración y no fue por culpa de los dueños, ni fue por culpa de los empleados, fue por culpa de que la gerencia mal manejó intencionalmente, se demostró, inclusive está en los tribunales penales el proceso en contra de la gerencia, y llevaban la compañía en un declive total en términos financieros. La quebraron, o sea, ellos robando, en términos claros, haciendo un fraude financiero dentro de la empresa. Llevaron la empresa a una deuda de 640 millones de pesos. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de una empresa con muchísimos activos que inmediatamente se sometió al proceso de reestructuración y pudo tener un final feliz. Porque lo que la intención de la ley es, y por eso se divide en dos, intenta reestructurarte primero. Obviamente, en el proceso, el verificador, lo primero que el verificador va a decirte a ti, esa empresa de Villapanti que tú dices, va a solicitar la reestructuración. Ellos van a determinar si uno de los presupuestos que está en el artículo 29 les aplica. Uno o más pudieran ser. Si les aplican, entonces ellos dicen, vamos a solicitar la reestructuración. La solicitan. Inmediatamente la soliciten, el primer paso del tribunal es designar un verificador. Ese verificador va a hacer un trabajo que, para ponerte un ejemplo, en un caso real, Constructora Arconi, en Santiago de los Caballeros, que terminó en un final feliz también, se reestructuró. A diferencia de Pagua Dominicana, la línea aérea, comenzó con un proceso de reestructuración y terminó en liquidación. Básicamente, el proceso de reestructuración lo que te permite es una negociación a largo, una serie de plazos. Exactamente. Es decir, es ponernos todos de acuerdo. Por eso tú ves que el proceso de reestructuración inicia inmediatamente el tribunal, el verificador dice, porque el verificador es que se busca una persona imparcial. De hecho, esa persona está en un listado, el verificador está en un listado, y ese listado lo someten a un generador de aleatorio. Es una página, es un sistema, es una página de internet, eso lo usa cualquiera para cualquier cosa, que se llama alazar.com. Meten el listado de todos los... Una tómbola. ¡Rum! Y sale el nombre. Teófilo, ok.
Ese es el verificador de la empresa de Roberto. Entonces, inmediatamente el tribunal, porque el tribunal lo que evalúa es tu solicitud. Y luego suelta tu solicitud cuando dice sí, procede, sí, sí. En principio entendemos que sí, que procede. Vamos a designar un verificador. Porque el verificador es que va a dar entonces es la llave de paso entre si se continúa o no se continúa. Ahora hay algo interesante en esto y son lo que se denominan las suspensiones, que la vamos a ver, si tenemos tiempo la vamos a ver. El verificador va a hacer un trabajo de arriba abajo. Te ponía como ejemplo al CONI. El verificador del CONI se le asignó los honorarios fueron 800,000 pesos, para que tú tengas una idea. Porque eso está basado en un porcentaje de la deuda y de los activos. En el caso de Alconi, la deuda eran 715 millones de pesos. ¿Qué hizo ese verificador? Se sentó y ese verificador hizo una radiografía completa de esa empresa diciendo, bueno, mira, él debe 715 millones, pero sus activos y su potencial como empresa triplican eso. En este momento lo que está pasando es por un mal momento, producto de que, en el caso de Alconi, ellos aducían al tema del alza del dólar, que implicó un incremento excesivo en los materiales de construcción. Es una empresa constructora que vende en plano. Esas empresas constructoras vendiendo en plano, te estoy vendiendo una varilla en plano, te estoy vendiendo una varilla hoy a 1,700 pesos el quintal, y de repente, por cualquier situación como esta, ese quintal de varilla se me pone a 3,400, se me duplica. ¿Qué pasa con mis costos y qué pasa con mis utilidades? Se me van a caer. Ahora, eso no significa que yo no tenga solvencia económica para yo sostener mis compromisos. Acuérdate que hay un principio que dice que todos estamos quebrados, que lo que pasa es que no todos nuestros acreedores han venido a donde nosotros a requerir su crédito. Es simple, o sea, Teo, oye Teo, si todos tus acreedores juntos el mismo día van donde ti te dicen, Teo, entrégame lo que tú tienes mío, tú te quiebras. Porque en las operaciones comerciales se trabaja sobre la base de, y es cuando decíamos, el negocio de la fe. O sea, yo compro a crédito, vendo y pago, compro, vendo y pago, compro, vendo y pago. Si yo caigo en un default y todos mis acreedores van juntos donde mí, me van a desaparecer. Ahora, lo ideal no es desaparecerme. Lo ideal es mantenerme en el mercado porque, como dicen popularmente, del cuero sale la correa. Entonces, una vez ese verificador hace la verificación completa y establece, sí, mira, esta empresa tiene posibilidad de recuperarse. Entonces, le dice al tribunal en su informe, mire, haciendo una evaluación, ese tipo no te conoce ni le importa, ese tipo, ese verificador simplemente es un profesional que va a dar una información tendente a recuperar o no esa empresa. Si él ve que no se puede, tú sabes lo que le dice al tribunal, mire, ahí no hay nada que buscar, liquiden. Entonces se pasa a la liquidación directa. De la verificación se pasa a la liquidación directa. En la liquidación directa, obviamente, que es un tema que tendríamos que tratar ya en otro capítulo. Sí, porque quedan 7 minutos. Esto es reestructuración. En la liquidación directa se agarra todos los activos, se venden y se distribuyen a lo que se llama la prórroga. Hay una pregunta aquí de Yuder Camateo. Si después de pasar por una reestructuración vuelvo y tengo problemas con mi empresa, ¿necesitaría otra reestructuración? ¿Qué se haría en mi caso, en ese caso? No, exactamente. No, la ley no te impide que tú te reestructures 1, 2 o 3 veces. O sea, la ley lo que tiene mecanismo para darse cuenta si tú lo que estás haciendo es un dolo. Exactamente. No, y las sanciones penales son muy agresivas. O sea, de hecho, hay categorías. Esto que la ley plantea categorías. De hecho, esta ley crea una figura importante que es similar a la obstrucción de la justicia, a esa figura norteamericana que se llama obstrucción de la justicia,
que es condenable hasta con 10 años. Es decir, cuando, por ejemplo, un acreedor es quien ha solicitado uno o varios acreedores son los que han solicitado la reestructuración. Una de las obligaciones fundamentales del empresario, del deudor, es dar las informaciones con toda la fidelidad posible. Si se descubre que él ocultó información, entonces él puede ser acusado con esa figura que en Estados Unidos se llama obstrucción de la justicia, de ocultamiento de información. Y puede ser procesado penalmente. Sí, puede ser procesado penalmente por haber ocultado esa información que era vital para el proceso, para el desarrollo del proceso A mí me llama mucho la atención la modernidad de esta ley. Y sobre todo el interés de esta ley de mantener a flote empresas que pudieran creer por desconocimiento, porque dicho sea de paso, cuando el verificador va donde ti, como es un imparcial que va a ver las cosas sin el sentimiento que tú las ves, porque a lo mejor tú te pongas a verlas sentimentalmente y digas, oye, mi administrador me robó, y ya tú estás ofuscado. Él va a ver simplemente un fraude financiero y va a decir, no, ese tipo lo que hay que mandar a la justicia penal. Esto se puede cerrar por aquí, esto se puede cerrar por aquí. Una vez ese verificador da el visto bueno, dice que sí o dice que no, entonces el proceso tiene, obviamente, ya en términos jurídicos, puede ser recurrido, lo que se llama una apelación. Si inmediatamente esa decisión del tribunal liquidador llega, se convierte en firme, es irrevocable, entonces se pasa a esa etapa que tú planteabas, donde entra el negociador o conciliador. ¿Cuál es el trabajo de este negociador o conciliador? El trabajo de este negociador o conciliador es preparar un plan de reestructuración vinculando a los actores principales del proceso, que son el deudor y sus acreedores. Y yo te dividí a los acreedores ahorita en tres. Empleados. Acreedores, empleados, el Estado y la gente que financieramente te sostiene. Sí. Es importante eso. Tú lo convocas a todos y le dices, miren señores, el conciliador le dice, mi propuesta es que fulano le preste más dinero a la empresa. Que el banco X, en vez de ejecutarle la deuda que tiene, le inyecte más capital. Por el que hay un potencial. Le refinancie la deuda. Le refinancie la deuda. Le ponga dinero sobre la mesa para que pueda seguir operando. En los procesos de negociación se suspenden, inclusive hasta los procesos de ejecución que estén pendientes en los tribunales. Y hasta, para que tú tengas una idea, no te pueden cortar los servicios esenciales para la operación o sea, la energía eléctrica no te puede suspender. Si es recomendaciones. Mira, recomendaciones. Número 1, despojémonos de la vergüenza de que quebré. Número 1. Número 2, pongamos los pies sobre la tierra. Cuando el negocio va mal, el negocio va mal. O sea, empecemos a dejar de ser ilusos. Número 3, seamos sinceros con nosotros mismos y pensemos si nuestro negocio tiene un tamaño o una dimensión que nosotros podamos abocarnos a este procedimiento. O si, paralelamente, y es una idea que se me ha surgido, nosotros podemos crear a nivel de la Cámara de Comercio un sistema de asesoramiento para reestructuración extrajudicial. O sea, basándonos en los mismos principios de la ley, para comerciantes que no pueden sustentar los costos de un proceso de esta naturaleza, pero que sí tengan la ayuda, el que te llevo de la mano y te puedo reorganizar, te puedo reestructurar, te puedo recomendar cómo tú consolidar tus deudas, cómo tú agarrar a tus acreedores y ponerlo a trabajar junto contigo para que la empresa se sostenga. Eso es fundamental. Pero vamos a pensar, señores, que podemos mantener nuestras empresas a flote. Roberto, gracias, de verdad, complacido con estas explicaciones, una ley interesante. Sabes que cuando conversamos hace una semana, no la había escuchado, tuve que ponerme a buscar información, como muchas leyes que hay por ahí y que la gente desconoce. Esa es la importancia de la comunicación. Esta es una herramienta que mucha gente, como tú bien planteabas, por desconocimiento
no la utiliza. Sí. Y es una ley que realmente le da la mano y salva, rescata a mucha gente. Lo más importante de este conversatorio ha sido eso para mí. Llevarle el conocimiento de la existencia de la ley a mucha gente que está ahí y que no sabe que la ley existe. Y estará en YouTube. Lo vamos a descargar y lo vamos a colgar en la cuenta de Magna. Roberto Martínez Torres, expresidente de la Cámara de Comercio, vicepresidente de Fedocámara, vicepresidente del Clúster Turístico de la Romana Valladolid, presidente de RMT y Asociados, consultores legales. Gracias por acompañarnos, Benito Martínez. Llegaste un poquito tarde, pero va a estar ahí el live. Gracias a todos los que se sumaron. El doctor Santana Guílamo, Genaro Silvestre Crojin, que nos saludó por ahí. FIFA, mucha gente, amiga tuya ahí de la cámara. Este video estará en el live durante 24 horas. Lo descargaremos y luego lo colgaremos en la cuenta de YouTube de Magna Escuela de Negocios. Nos vemos mañana. Mañana estaremos hablando de retos y tendencias del e-commerce en América Latina y el Caribe a propósito de lo que estamos viviendo, la tendencia ahora de realizar comercio electrónico. Este empresario que me está escuchando tiene que estar mañana ahí para que se entere de cuáles son los pasos a dar para que su empresa empiece a realizar e-commerce. Nos vemos mañana. Roberto, buenas tardes y gracias a todos. Gracias, gracias.